¿Cómo se lleva la espiritualidad a la vida cotidiana? Hoy, en Salir del Closet Espiritual, converso con mi maestra y guía Mónica Urrea, quien nos recuerda que la verdadera práctica no está solo en los rituales, sino en cada acción del día a día. Al criar a los hijos, al pagar las cuentas, al vivir nuestras emociones. Un episodio para comprender que la espiritualidad es maduración, coherencia y amor en lo cotidiano. Bienvenidos al quinto episodio de Salir del Closet Espiritual. Hoy tengo el honor y el inmenso placer de estar con mi maestra Mónica Urrea. Moni, por favor, preséntate y bienvenida a este espacio. Ay, gracias, Naya. ¿Qué quieres que diga de mí? Lo maravilloso que eres y que has sido para mí, por ejemplo. Bueno, no. Trabajo hace más o menos 20 años en todos los temas de desarrollo humano espiritual. Trabajo con mi mamá hace esos 20 años, Patricia de los Ángeles. Mi nombre espiritual es la hija de Patricia de los Ángeles, todo el mundo me conoce. Trabajo temas de desarrollo espiritual, psicología transpersonal, que es un trabajo que hago mucho en terapia, eso es a lo que más me he dedicado todo este tiempo, pero también he sido docente de astrología, de ángeles, de varios temas, y ahí fue donde nos conocimos, pues por eso dices que soy tu maestra. Por supuesto que sí. Ahí nos conocimos. Moni, en este episodio vamos a hablar acerca de llevar la espiritualidad a la cotidianidad. Este espacio para mí es muy especial porque creo que no puede venir de alguien que no sea coherente completamente con lo que hace, con lo que dice y con su práctica diaria. Así que, Moni, me gustaría que nos contaras cómo llevas tú la espiritualidad a todo este espacio del día a día. En lo cotidiano. Mira que hace poquito voy a promocionar un libro. Creo que mucha gente se lo ha podido leer, pero para mí ha sido muy importante. Y es el libro de la autobiografía de un yogi, de Paramahansa Yogananda. Entonces, bueno, desde que mi hija nace a los 5 años, no he podido sentarme a leer un libro. Entonces me lo encontré en audiolibro. Entonces ha sido buenísimo porque en el cotidiano lo puedo escuchar. Entonces fue muy bonito porque yo, sin saberlo, lo pude entender muchos años después, tenía un anhelo por una vida espiritual muy grande. En realidad yo no quería estar en lo cotidiano, la vida diaria no me gustaba. Era como que no le encontraba sentido a trabajar, no le encontraba sentido a estudiar, nada de eso para mí tenía sentido. Pero yo no sabía qué estaba buscando, entonces en el camino pues las predisposiciones lo ponen a uno a vivir un tipo de vida, y gracias a eso mi mamá trabaja en todo esto, yo puedo sumergirme, pero también muy perdida. Entonces me parece muy bello este libro porque escuchar a Paramahansa, que es un yogi, es un maestro que se iluminó, una persona que pudo vivir una vida espiritual, y escucharlo en su cotidiano cuando era joven, que no quería estudiar, que no quería ir a la universidad, que le tocó porque le dijeron ese es tu camino, todavía tienes temas en este mundo que resolver. Ha sido muy bonito porque me ha hecho a mí entender que aunque parte de mí no quiere estar en lo cotidiano, todavía hay muchas cosas que tengo que resolver ahí. ¿Y cómo hago para que eso que tanto anhelo en mi vida, que es lo espiritual, poderlo traer? Entonces yo creo que esa ha sido mi gran maestría durante todos estos años. Y escuchar a Paramahansa es poder como tener esa, como uff, si este maestro espiritual le tocó, No estoy tan lejos. no estoy tan lejos que me toque. Entonces lo que he hecho todos estos años es poder entender y comprender cómo esa vida espiritual puedo llevarla a lo cotidiano. Y lo cotidiano es que tengo familia, tengo hija, tengo que pagar las cuentas. Andrés hace poquito, mi esposo, dijo un chiste buenísimo. Llega y dice, antes de encontrar el despertar espiritual tenía que pagar cuentas, ir a trabajar, criar a los niños.
después de encontrar mi de despertar espiritual, tengo que trabajar, pagar las cuentas, como que es como uno piensa que esto cotidiano no hace parte, pero es supremamente importante de integrarlo dentro de lo cotidiano, la espiritualidad. Creo que has tocado un punto muy importante porque tenemos como un concepto raro de tener una vida espiritual, ¿sí? De tantas cosas que hay ahorita, de tantas filosofías y caminos que igual son válidos, pero se distorsiona, ¿no? Se distorsiona un poco de lo que es la espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad para ti? Ok. Yo creo que a eso me dediqué muchos años, a investigar. Me volví muy académica, como digamos que por el rayo amarillo que llaman de la inteligencia, entonces como encontrar qué es eso de la vida espiritual. Pero para poder encontrar qué es eso de la vida espiritual, primero tuve que entender qué es ser un ser humano, porque si no, eso no tendría sentido. Entonces, muchas de las preguntas que me he hecho a través, que son trascendentales, de dónde vengo, a dónde voy, por qué estoy aquí, cuál es mi misión, todas estas preguntas que nacen cuando uno tiene un deseo espiritual, fueron resueltas dentro de mi camino por un maestro espiritual que se llama el maestro Shiva Shambho, y dentro de mi maestro pudo llenar todos los vacíos que yo tenía y sobre todo comprender por qué tanto mi anhelo por una vida espiritual. Entonces, para antes de la vida espiritual uno debe comprender primero qué es ser un ser humano. Entonces, hay algo que estamos haciendo en esta tierra en el tránsito de las reencarnaciones y vidas que tenemos, y es que primero tenemos que aprender a ser seres humanos, en el sentido de que nuestra conciencia, la conciencia que somos, ha viajado durante el principio de los tiempos a través de los otros reinos, ¿no? El reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, y entra al reino humano, y aquí hay que aprender a ser humano. Hay una canción muy linda de medicina que dice, para llegar a ser Dios hay que aprender a ser humano. Entonces, parte del ser humano es que es un aprendizaje, y que aquí como seres humanos, dentro de este viaje en las encarnaciones y el camino que hacemos, lo que estamos buscando es comprender este reino que es el humano. Y cuando ya se llega a un punto de comprensión o de saturación, el maestro da un ejemplo muy bello que es como hay una fiesta, un matrimonio, y entonces en el matrimonio invitan a todo el mundo, a los abuelos, a los adultos, a los jóvenes, a los niños. Y entonces los abuelos son los primeros que se quieren ir de la fiesta, ¿cierto? Porque han ido a muchas fiestas, han comido muchas tortas, es la misma torta, es la misma comida, es la misma música. En cambio, los que son más jóvenes no quieren irse porque hasta ahora están probando las mieles de eso. Entonces, dentro del trayecto como almas en el reino humano, también llega un momento en que ya para ciertas almas es suficiente ese reino, porque el reino humano no es la panacea, sí, sino también es un tránsito del alma, y el trabajo es viajar hacia el otro reino, que es el espiritual. Entonces ahí uno puede ya entender qué es la espiritualidad. Entonces la espiritualidad es algo que que vamos a transitar todas las almas, pero que cada una a su tiempo. Es correcto. Entonces hay seres humanos que hasta ahora están en el reino humano aprendiendo a ser humanos y satisfechos, están en la fiesta, son jóvenes, están todavía vigorosos, todavía quieren comer, todavía quieren bailar, ¿no? Pero hay otros seres humanos que ya están más viejos, que están cansados de ir y dicen, bueno, ya vamos para el otro lado, ¿no? Entonces, cuando estos seres humanos ya han transitado el reino humano de su satisfacción, de su gozo, empiezan a buscar otro lugar donde estar, que es el reino espiritual. Entonces, la espiritualidad tiene, para mí, yo puedo decir que hay ciertas cositas puntuales. Uno, la espiritualidad tiene que ver con la maduración de las emociones. Okay. Un camino de maduración del ser humano. Importante. La espiritualidad tiene que ver con haber transitado una humanidad, ¿cierto? Y dentro de esa humanidad ya no tener deseo por esa humanidad, ¿sí? Entonces, en el sentido de que yo tenía 18 años y yo no quería viajar, yo no quería tener cosas, como que eso no me satisfacía. Como hay gente que dice, uy, viajar, lo que quiero. Entonces todavía hay sediento de ese mundo, entonces todavía necesito de eso, como mi hija de 16 años necesita del mundo todavía muchas cosas. Entonces la espiritualidad tiene también que ver con estar saciado del mundo y estar buscar otro estado de conciencia que es el espiritual. La espiritualidad tiene que ver con
un deseo profundo y un amor por lo divino. Porque es que a veces creemos que la espiritualidad son solo los dones que están ahí. Entonces, he escuchado a un maestro que decía, un maestro de Paramahansa, que le decía, muchas veces adoramos más la técnica que el propósito, ¿no? Entonces nos volvemos súper estrictos en el yoga, súper estrictos en esto, la astrología, pero se nos olvida cuál es el propósito de eso. Entonces, para mí la espiritualidad tiene que estar sumergida en la devoción a lo divino, ese deseo profundo de volver a unirse con lo divino y poder entrar en eso. También está relacionado con el deseo de ayudar y servir a otros. Es decir, ya me sacié, es decir, no voy a comer más porque ya estoy llena. Entonces, si tengo más comida, pues la voy a compartir, ¿sí? Entonces ya viene como ese deseo de servir que está ahí. Para mí eso son lo que yo he podido encontrar que podría definir mucho lo que es la espiritualidad. Yo siento en esta etapa de mi vida que uno sí necesita un maestro espiritual para hacerlo. Uno sí necesita una persona que haya transitado más camino que uno y que pueda llevarlo de la mano, porque solo uno no puede hacer eso es claro. Siento que otra forma de sostener todo eso es teniendo una familia espiritual. Lastimosamente, cuando uno entra en este proceso, la familia nuclear que uno tiene a veces se aleja. Claro, ¿Sí? claro. Yo creo que son los primeros que se alejan, ¿no? Porque es que de alguna manera, pues, uno empieza a tener percepciones distintas, formas distintas, y ya no encaja en lo que se vive o en lo que ellos viven cotidianamente. Entonces uno entra en lucha con la familia, y por lo menos cercana, uno entra en lucha con la familia. Yo recuerdo que cuando recién inicié, mi papá me decía como, hija, ¿qué estás haciendo? O sea, era como la pregunta que me hacía, hija, ¿qué estás haciendo? Y siempre hubo como, ¿cuándo vas a volver a la arquitectura? Y yo, pero yo estoy feliz acá. Y era, bueno, estás feliz, ¿ok? Pero incluso la última vez que vino mi mamá, que fue hace un par de meses, me decía, ¿por qué no haces algo con la arquitectura? Sí, y yo le decía, pero tú me ves que estoy haciendo algo que no me guste. No, entonces creo que estoy en un buen camino. Pero definitivamente tendríamos que hablar como de esos dos entornos. El entorno cercano que se mimetiza contigo y sigue el camino, y el entorno que también lucha contigo porque es tu vínculo, es tu familia, pero no logra entrar o no logra hacer esa conexión en ese camino. En donde estás ahora, ¿te pasa, Moni? Pues digamos que hay una particularidad en mi historia precisa, y es porque mi mamá es la que me trae a esto. Sí. Entonces no hay una lucha en mi núcleo familiar en donde yo nazco, ni de mi padre y de mi madre por hacer esto. Es más, me apoyan 100%, trabajan conmigo hace 23 años, entonces como que no hay una lucha dentro de ese entorno. Y que también como yo entro en mi vida laboral, realmente empiezas en este camino. Exacto. Yo no tengo experiencia fuera de este camino, entonces no hay. Pero sí se crea una lucha de las primeras historias de esa familia nuclear, de mis tíos, mi abuelo, y mis amigos de la infancia, en donde empezamos a tener una distancia muy grande porque cada uno fue creciendo diferente, cada uno tiene necesidades diferentes, visiones diferentes. Entonces sí se encuentra esa distancia muy visible, y que se vuelve a ser otra familia, otros amigos, otro núcleo. Pero yo siento que no solo le pasa a uno, sino normalmente le pasa a la gente. Todos, ¿sí? Como que la madurez va llevando a ser otros. Por otro lado, espiritualmente hay algo que es muy importante entender, y es que uno, cuando empieza a hacer un proceso espiritual, de práctica espiritual, para poder generar ese encuentro con lo divino, que uno es lo que está buscando, uno empieza a despersonalizarse mucho. Y entonces ya no es como mi abuela, mi papá, es que mi mamá, así como que este tipo. Entonces uno empieza a despersonalizar el personaje y ya los ve amorosamente, los ve en mucho agradecimiento, pero ya no está ese sentido de pertenencia de la infancia, que es mi mamá, mi papá, sino que se empieza a alejar. Entonces uno también empieza a soltar mucho esas relaciones. Podríamos decir que la espiritualidad es la responsabilidad de hacerse cargo de uno mismo. Por eso es importante, te decía, la maduración. Claro. Es la maduración de muchas emociones del ser, ¿no? Buscamos. Es más, en la Cábala
la historia de Adán y Eva. No sé si sea mucho explicar esto, pero es muy No, me importante. encanta. Cuando se muestra esta historia de la Cábala, de Adán y Eva, que es muy cercana como las religiones de nosotros, el catolicismo, porque pues, es de origen judío, lo que realmente está mostrando esa historia de creación del hombre tiene que ver con el hecho de que se crea el reino humano, es decir, científicamente primero fue el mineral, sí, el vegetal y después el animal y después el humano. Bueno, espiritualmente también va evolucionando de la misma forma. Y entonces lo que habla sobre Adán y Eva es que por primera vez aparece un hombre en la tierra, un reino humano, ¿no? Dentro del proceso. Y lo que sucede es que este hombre viene con esa memoria de esas almas, vienen con memorias del reino animal, porque es el último reino que se habita. Y entonces vienen inmaduras. Claro. ¿Sí? Y entonces está Adán, ¿cierto?, que representa la unidad, Eva, que representa la dualidad, es la polaridad, y Lilith, que fue la primera esposa de Adán, que representa la oscuridad y la luz, ¿no? Como que está ahí. Entonces, ¿por qué una serpiente tienta a Eva? Porque la está tentando el instinto animal que todavía está guardado. Cuando Dios dice, no comerán del árbol del bien y del mal, falta en la historia, Dios no dijo no comerán, sino dijo no comerán durante 6 días. Claro. Y esos 6 días, los días en la Biblia son siglos. O sea, ¿por qué? Son 6 siglos de maduración suficiente para ustedes tener el conocimiento. Porque estas almas, nosotros como almas en el reino humano venimos es a conocer el conocimiento. En el reino animal, la emoción. Entonces lo que pasa es que es tentada por la inmadurez de estas emociones que vienen todavía del reino animal, come el árbol del conocimiento, ¿cierto? No es, el castigo es como, en tu inmadurez conociste el bien y el mal. Ahora lo que te va a tocar en la vida es madurar. Aprender por las buenas y por las no tan buenas. El proceso de maduración, que es el árbol de la vida, entonces son las 6 emociones primarias y bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces lo que habla ahí es como venimos como seres humanos muy maduros en nuestras emociones. Una emoción madura es la rabia, el rencor, la envidia, los celos, porque todas esas emociones vienen del reino animal. ¿Qué debemos hacer con esas emociones? Madurarlas. Y la maduración de las emociones es la capacidad de perdonar, liberar, compartir, sentir misericordia. Esas son las emociones maduras. Y entonces cuando un ser humano ha logrado madurar esas emociones y se ha encontrado en esas emociones en el mundo, es porque ya está madurando lo suficiente para poder ir al reino espiritual. Porque al reino espiritual debemos ir con esa emocionalidad madura. Muy bien. Bueno, y escuchándote un poco, digamos que en nuestro diario vivir nos enfrentamos a diferentes situaciones donde la ira, la rabia, pues son muy comunes, son muy normales. ¿Cómo gestionamos eso? ¿O cómo lo haces tú, por ejemplo? ¿Cómo lo haces tú para no quedarte allí pegada en la emoción primaria y decir, bueno, sí la estoy sintiendo porque definitivamente se reconoce la emoción, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, el trabajo que uno debe hacer en lo cotidiano, digamos, el trabajo que yo he hecho y he aprendido durante todo este tiempo, es que yo debo tener prácticas espirituales. Okay. Y esas prácticas espirituales lo que buscan es empezar a comprender y a madurar toda esa emocionalidad que viene de un estado psicoemocional, ¿no? De la mente. Entonces, ¿qué pasó con el tiempo? Lo primero que yo tuve que hacer es saber quién era yo. Porque es que si yo no tengo ni idea quién soy yo, ¿no? ¿Qué fue las predisposiciones que astrológicamente me trajeron a este mundo? Y entonces, ¿qué ansiedad, qué no sé qué, todo esto es lo que debo madurar. Entonces, otra cosa que es muy importante y es que debemos entender que el ser humano termina un proceso de encarnación 36 años en su vida. O sea, nacemos y a los 36 años terminamos de encarnar. Es decir, nos construimos como un ser humano completo. Entonces, yo antes de los 36 estoy en mi etapa de experimentar eso, aprendiendo, ¿no? Pues uno conoce seres viejitos, ¿cierto? Sí. Tienen 18 países. Sí. Pero la mayoría estamos aprendiendo, y tú que trabajas con la astrología y todo eso, sabes que todos esos periodos
para construir una personalidad y después destruirla, ¿cierto? Los 36 que uno dice, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Entonces, ¿cómo desconstruyo eso que creé madurando? Entonces, ¿qué pasa con eso? Yo me construyo a mí mismo y después debo dentro de este proceso conocerme muy bien. Mientras yo no me conozca va a ser muy difícil. Por otro lado, debo hacerme responsable, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si mi esposo hace algo y yo me puse brava, ¿es culpa de él o es culpa mía? Entonces, hacerme responsable, pues es mi culpa. Fui yo la que me puse brava. Entonces, cuando yo empiezo dentro de mi proceso, yo saber quién soy, encontrar qué me gusta, qué no me gusta. Una vez estamos peleando con Andrés y dentro del proceso él me dijo, es que tú eres muy arrogante y no sabes pedir disculpas. Y entonces yo ya me iba a ir con, porque es que tú, y entonces yo en ese instante respiré y dije, yo no voy a defender ninguna parte de esta personalidad. O sea, yo no tengo por qué defender a este ego. Y es verdad, no sé pedir disculpas, lo siento, voy a aprender a hacerlo. Claro. Pero normalmente lo que hago es defender al ego. No porque tú, yo soy. Entonces yo digo, si en verdad yo estoy buscando madurar, no puedo seguir defendiéndome. Claro. Porque en la medida en que sigo defendiéndome, esto va a generar conflictos. Por otro lado, que he aprendido a hacer es que, bueno, yo tengo varias prácticas. Una es, por ejemplo, el curso de milagros. Dice, nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En eso radica la paz de Dios. Entonces yo, dentro del proceso, empecé a entender que muchas de las cosas que sucedían y el conflicto y los problemas que habían solo están existiendo en mi mente, en un imaginario, que en la vida real la evidencia era otra, ¿no? Entonces, todas estas prácticas lo que te llevan es a buscar estar presente, ¿sí? Entonces, prácticas que yo tenía como, y el recibo el agua y no sé qué, y entonces me estreso, y entonces al estresarme le contesto mal a mi hija, y entonces ella me contesta mal, entonces se vuelve una bola de nieve todo. Entonces, la práctica tiene que ir al cotidiano. Hace poquito estaba hablando con el maestro Shiva y le decía, maestro, no puedo seguir haciendo prácticas de fuego, de activación de fuego, porque me ponen a purgar mucho, o sea, ya parezco un demonio. Entonces me miraba y me decía, ¿y entonces qué haces? Yo le digo, trabajo mucho la atención, ¿sí? Porque entonces estar presente. Y entonces yo le digo, yo atiendo a mi paciente y yo estoy en presente, en vacío total. Y entonces él me decía, buenísimo, porque entonces tu trabajo es tu práctica y tu práctica es tu servicio. Claro. ¿Sí? Entonces lo que yo busco es en lo cotidiano es tener esa práctica de atención. Entonces, si yo voy a hacer esto, estoy aquí, estoy haciendo, agradezco, miro, no juzgo, ¿cierto? Porque cada vez que estoy haciendo, miro que el otro está haciendo algo malo, lo estoy juzgando. Entonces, llevar toda esta teoría que uno normalmente conoce, que no estoy hablando nada que la gente no haya escuchado, porque hoy todo está escrito, sí, es llevarlo a conciencia en lo cotidiano y entender que esto que estoy haciendo es mi práctica espiritual también. Entonces, Victoria, mi hija, tiene problemas de respiración en la noche, ha mejorado mucho, pero a las 12, 3 de la mañana se despertaba, no respiraba, se ahogaba, y entonces yo entraba en colapso. Lloraba, Andrés, no me está poniendo cuidado yo en este drama. Y ella, la niña, mira. Y entonces yo estaba así, me paré un día y yo era como... Y la conciencia divina, fue para Mahansa, esa vez me dijo, que esto sea un servicio y una práctica espiritual para ti. Y yo, o sea, atender a mi hija a esta hora, estoy en servicio. Exacto. Es mi práctica, voy a hacerlo en atención. Lavar la loza es mi práctica, voy a estar en atención. Servir esto es mi práctica. Entonces, ¿cómo volverlo cotidiano? Es entender que cada acción tiene un propósito divino, nada está fuera de ese propósito. Y si yo la pongo, yo trabajo. Yo a veces entro a cita y no sé qué decirle al paciente, yo qué le voy a decir. Entonces yo antes... Me pasa. Yo creo que eso es de terapeutas. Entonces yo prendo una vela, oro, me encomiendo y le digo al Espíritu Santo que seas tú el que hable por mí, porque en realidad yo soy aquí un vehículo para esa sanación. Y sucede, yo digo, wow, esto le salió buenísimo al Espíritu Santo. Total, a mí nunca se me olvida que tú estuviste y has estado de cerca en todo mi proceso de ansiedad, que tú me decías, cuando estés lavando la loza,
estás allí. Cuando estés con alguien, estás allí presente. Y eso lo recuerdo mucho de ti. Y creo que es de las prácticas que te puedo decir, me acompañan y te lo agradezco porque hacen parte de mi día a día. Moni, escuchándote en todo esto también, pues nosotras en el mundo espiritual tenemos acceso a diferentes herramientas. Yo sé que todas llevan a lo mismo, siempre nos van a llevar al mismo camino. Pero también te he visto transformarte y como vivir una catarsis espiritual, que aquí es donde yo diría, esta sería como la parte de tu salir del closet espiritual, ¿sí? Porque has tenido diferentes momentos espirituales. ¿Qué ha marcado? ¿Cuál ha sido el momento en el que tú has hecho como un antes y un después espiritual en tu vida? Okay. Han sido varios, muchas, sí. Pero yo diría que los 3 últimos más contundentes han sido conocer al maestro Shiva Shambho. Para mí fue como te he estado buscando toda mi vida y no lo sabía. La muerte de mi hijo mayor, de Tommy, yo creo que ese fue la ceremonia y el momento espiritual más poderoso que yo he podido tener en la vida. Todavía lloro. Y el trabajo con la psilocibina. El trabajo con la psilocibina. ¿Me puedes decir por qué de cada uno? Bueno, el maestro, porque yo tenía muchos huecos intelectuales, digámoslo así, preguntas, y había algo dentro de mí que estaba deseando algo que yo no sabía y no tenía palabras, y el maestro se lo puso. Y llenó todos esos huecos, ¿sí? Como personales sobre ese conocimiento. La muerte de Tommy, porque esa trascendencia de él me rompió el corazón. Y yo tenía el corazón muy cristalizado y cerrado. Y entonces yo tenía mucho conocimiento, pero muy poca experiencia. Es decir, vívida, ¿sí? Y la muerte de él me rompe el corazón y empieza a nacer y crecer en mí una sensibilidad, un amor, un llanto, una alegría, un sentir por todo. Fue bellísimo. Y la psilocibina, porque la psilocibina para mí fue el camino más poderoso de transformación de esta biología, y además que me ha metido las mayores revolcadas del mundo. Okay. Pero en cada revolcada me he quitado kilos de piedras que yo creo que no hubiera podido hacer sola ese trabajo. Entonces el trabajo con la psilocibina para mí ha sido una experiencia bellísima, porque además la psilocibina, mi mamá trabajaba hace 40 años con los ángeles, yo también trabajo con ellos, pero yo no tenía experiencias que yo pudiera decir como, no me las permitía, estaba muy cerrada, muy todo. Y la psilocibina me ha permitido tener experiencias con los ángeles que han sido tan transformadoras y poderosas en mi vida, que por eso yo creo que esas 3 medicinas, ¿no? El maestro espiritual, la muerte como medicina dentro de todo esto, que es esa experiencia tan poderosa, y pues lo que da la tierra, la madre tierra, ¿no? Estas plantas de poder tan bellas. Muy bien. Si vemos esto como los vehículos, algo en lo que tú crees, y yo te pregunto, ¿en qué crees ahorita, Moni? ¿En qué crees? Ay, no te imaginas. Además que yo siempre he sido, sin saberlo, mi línea espiritual es la devocional. Okay. Soy muy devocional. Lo que pasa es que no tenía unas prácticas, no sabía cómo hacerlo, pero soy muy devocional. Sí. Y entonces, ¿yo en qué creo? El maestro dice unas palabras muy bellas sobre el gozo, la dicha, la gloria, ¿no? Y no solo lo creo porque como una creencia, sino porque dentro de estas experiencias espirituales que he tenido en los últimos años de mi vida, he experimentado lo que es la dicha. Okay. Esa unión con todo y el propósito, y sentir ese corazón totalmente engrandecido, lleno de amor. Y también gracias a ese trabajo he podido experimentar
no tener miedo, ¿sí? No tener rabia, liberarme de las rabias, del rencor, de la envidia, sentirme en una dicha en ese corazón tan grande. Entonces yo en este momento, pues para mí siempre ha sido así, como en realidad lo que llamamos Dios, ese Dios Padre, Madre grandioso del universo, esa unión perfecta y ese amor profundo que puede tener uno a través de eso, yo lo creo. Shiva, Dios, ¿no? Todos los nombres que pueden tener esta conciencia en eso y la he sentido un poco en mí y es a lo que quiero llegar. Y en este momento, ¿a qué me dirijo para poder llegar a eso? Es a mi desarrollo espiritual. Eso es como lo que estoy buscando, como terminar mi ciclo en el reino humano y poder seguir mi tránsito. Sí, como eso es. Al principio hablabas de conocerse, ¿no? Y yo también soy como partidaria de que el autoconocimiento es fundamental, porque solo uno yendo adentro con sus traumas, sus dolores, sus sombras, también sus alegrías, sus dichas y muchas cosas, pues puede saber qué puede entregar y qué puede recibir. Pero hay algo que las personas en este camino de búsqueda espiritual, el quién soy yo es algo que como muy difícil de responder. ¿Quién es Mónica Urrea? Pues mira, yo diría que yo soy ese yo soy. Como una caminante del tiempo, creo que es lo que podría decir. Algo que todos estos años de trabajo espiritual me ha llevado es a buscar mucho la despersonificación del personaje. Entonces, hoy recuerdo cosas de mi vida más joven y las siento tan ajenas, ¿no? Okay. Como que, ¿quién era yo? ¿ve? Yo como reconociendo a esa mujer y viendo, pero como muy ajenas. Hoy en día, Mónica Urrea tiene 3 propósitos. Okay. Uno, mi despertar de conciencia, hacer un proceso de despertar de conciencia y culminarlo en esta vida. 2, cuidar a mis hijas. Ese es, creo que es mi segundo propósito más importante. Poderles dar todas las herramientas que se pueden dar, porque ahí uno está sirviendo, ¿no? Y también son unos hijos de Dios que le entregan a uno, entonces uno tiene que hacer el mejor trabajo posible. Y 3, poder ayudar a los hermanos en esta tierra. ¿Qué estoy haciendo ahorita? Jugando el papel de ser mamá, madre de familia y agente cultural y de una ciudad y una comunidad. ¿Qué quisiera yo? Estar por allá en el monte meditando y entregándome a la práctica. Bueno, si escuchas a Mukunda, es como el de Paramahansa, es como todos los días quería huir al Tíbet, claro, a buscar a su maestro. Claro. Y todos los días lo devolvían a la casa, a estudiar, a trabajar, a hacerse cargo de eso. Entonces yo me siento como que todos los días quiero ir a empezar mi proceso, a culminar mi proceso espiritual y todos los días me mandan otra vez a pagar el recibo, a no sé qué. Entonces yo creo que esa soy yo, ¿no? Como una persona que está buscando servir, ayudar, gozarse. No disfrutaba esta vida, en verdad. No por depresión a veces, a veces eran depresiones, pero sino que no le encontraba sentido. Hoy en día me parece bellísimo poder estar acá, lo amo mucho, me amo respirar, levantarme, como con mucho gozo y mucho respeto, pero el día que me tenga que ir, creo que estaré muy feliz también de hacerlo. Okay. Sí, ese es como, en este momento, ¿quién podría decirte quién soy yo? Como mamá, Moni, como mamá espiritual, porque también hay como una cara, ¿no? Es como si fuéramos cosas separadas, como si tuviéramos diferentes roles, pero finalmente somos una. Y como mamá, ¿cómo llevas ese rol espiritual?
a tu hija? Ah, muy natural. Mira que yo creo que cuando me decías las cosas, yo creo que Victoria, cuando nació Victoria, hace 6 años ya casi, Victoria me ancló a esta realidad. ¿Sí? Hablo de mi hijo Tomás de 18 años y de Julia de 16, pero pues ellos son hijos biológicos solos, de Andrés. O sea, la primera vez que yo tuve un hijo fue a Victoria a los 6 años. Me ancló, me hizo como, ¡bum! Me puso raíces acá y yo, uy, aquí, hola tierra, sí, como estoy acá. Y creo que cuando yo quedé embarazada de Victoria, yo dije, ¡oh! Creo que yo solo vine a esta vida a esto. Fue como, watch, yo solo vine a ser mamá. Eso ha sido lo máximo que me ha pasado. Como que a mí la maternidad me fluye y yo soy la más feliz y en todo y voy, vengo. Yo no tengo ningún conflicto con la maternidad estando ahí. Y por otro lado, Victoria nace con unas predisposiciones muy abiertas a esto, ¿sí? Por su herencia biológica, seguramente por lo que ha tenido que vivir, el entorno. Entonces, para ella ha nacido en esto. Entonces, ella, por ejemplo, ella está en una educación especial que se llama Pedagogía Waldorf, que es una pedagogía que se enfoca en el desarrollo espiritual, cómo enseñar a ese ser espiritual que nació a ser humano. Claro. Entonces, es bellísimo, hay una cantidad de cosas que son muy acordes con lo que nosotros vivimos. Y por otro lado, pues ella escucha a su abuela, escucha a su papá, escucha a su mamá, ya nació en este entorno, entonces para ella es normal. Y entonces ella juega a las Barbies con la abuela y canta la abuela siempre pierde. Tú cantaste mal, perdiste. Yo gané, mi muñeca ganó porque cantó una canción a Dios. Oh, ¿Sí? okay. Entonces ella está como, mamá, ponme a Paramahansa Yogananda, claro. y quiero escucharlo. Y me trae el libro y me dice, ¿y quién es Jesús? O sea, como que para ella, como nosotros, ella nace dentro de esto, ese entorno es muy natural. Para Juli, que tiene ya 16, ella lo siente natural, pero más lejano, claro. Porque la familia de su madre no es tan cercana a esto, ¿sí? Pero ella fluyó y me estaba diciendo, Moni, esas cartas de la sombra me encantaron, donde sale la luz. Entonces ella me dice, el simbolón es mejor que Google. Muy bien. Entonces ahorita la tenemos leyendo Satán de la Cábala y me dice, está buenísimo. Claro, y le gusta porque en la casa nosotros respiramos eso todo el tiempo. O sea, nosotros jugamos a estar, pero en realidad todo es así. Okay. Entonces, entregarle eso a mi hija ha sido muy natural. Claro. Y eso quiero que como que lo lleves a una recomendación a las mujeres de ahorita, Moni, porque sería muy lindo que tú, con tu experiencia, pudieras contarle a esas mamás que están tan inquietas por el futuro de los hijos, ¿no? Que es como, a veces se vuelve como, es que quiero que tengan todo. Eso ha sido de hecho parte de lo que yo he descubierto de mi ansiedad, que es como, le quiero resolver la vida a Sofía. Ese ha sido el discurso, porque ese fue el discurso de mi madre, ¿no? Entonces, ¿cómo se lleva eso de disfrutar el día a día a los hijos con lo que hay aquí, con lo que hay ahora? ¿Qué les puedes decir? ¿Qué les puedes recomendar? Súper lindo. Yo incluso parte de las terapias que más hago es las de crianza. Okay. Ayudo a muchos papás en sus procesos, cuando se están separando y hay niños, como todo este proceso. Hay un proceso muy importante que hay que entender. Rudolf Steiner, que es el creador de la pedagogía Waldorf, como que dijo una frase muy bella y muy poderosa que explica mucho eso. Y dice, los niños son seres humanos que llegaron después. En el sentido de que, aunque tú veas esa pequeña criatura indefensa, pequeña, ¿no? Con sus cosas, ya tiene una historia. Claro. Ya hay un karma, ya hay una vida, hay un alma independiente que ha tomado una decisión de venir a esta tierra a vivir una experiencia. Y esa experiencia está matizada por luces y sombras, por dolor y por alegría. Y yo no puedo hacer nada contra eso. Una vez mi hija Victoria, estamos en ceremonia de honguitos, nosotros hacemos ceremonia todos los meses, y entonces a nuestros pacientes, entonces estamos en ceremonia de honguitos, yo estaba ahí sentada
Y la conciencia, siempre digo que la conciencia me dijo, no críes a Victoria. Y yo, no le digas nada. Ella ya trae todo lo que necesita. Tu único trabajo es mantenerla viva hasta que ella pueda sostener todo lo que tiene. Y yo era como, ¿cómo soy yo capaz de ver cuál es la naturaleza de mi hijo? Claro. ¿Cierto? Entender que viene con unas predisposiciones, unas cosas que tiene que vivir. Entonces, Víctor tenía problemas de respiración, ¿no? Que no duerme, que sí duerme, que no sé qué. Y entonces un día yo estaba así desesperada, yo he buscado todos los médicos, todas las cosas, y yo un día estaba así desesperada y la conciencia me dice, eso es el karma de ella. Claro. Yo decía, pucha, es lo que tienes que vivir y yo estoy tratando de evitártelo, voy a hacer lo mejor que pueda contigo, pero voy a dejar de sufrir por eso. Y entonces un día la acomodé la forma que podía, eso, hacía horrible. Y yo le dije, lo siento, hija, hasta acá te acompaño, tengo que dormir. Y fui y me dormí. Y yo decía, wow. Pudiste descansar. Pude descansar, claro. ¿Por qué no? Y ella el otro día siempre se levanta súper bien y la que no descansa soy yo. Sí. Porque tengo una idea de que es mía. Sí. Y que solo tú lo puedes resolver. Y que solo yo lo puedo resolver. Entonces yo he empezado a entender que dentro de este camino, proceso, yo recomiendo mucho a los papás, háganle la carta astral a los hijos. Esto es muy importante porque yo sí soy de las que dice, háganle la carta astral a los hijos. Para mí fue vital, Moni, cuando yo empecé a estudiar contigo y poder, que todo este camino llegó cuando nace Sofi, yo pierdo al año la voz y pasan muchas cosas, pero cuando yo pude ver quién era Sofía y entender su expresión, su exageración, su drama, y ahora su parte artística, que es impresionante, ¿sí? Fue algo maravilloso, fue como decir, wow, gracias, porque tengo una herramienta para entender qué es lo que está pasando con ella que yo no podía ver, ¿sí? Esa intensidad, esa relación también con Richard, cómo nos vinculamos padre, madre, hijo, es maravillosa, sí. Es el manual. O sea, si uno quiere un manual para criar a los hijos, tiene que hacerse una carta astral. Tiene que hacerle la carta astral, no hay nada que hacer. Y es impresionante poder conocerlos y darle lo que necesitan. No lo que no necesitan. Exacto. Ahí está. Entonces, eso es muy bonito, creo que tú decías, porque yo le he visto la cara. Claro, a uno le queda más difícil verle lo de los hijos. Claro. Sí. Entonces necesita un extra. Sí. Pero un día engañé a Andrés. Le dije, oye, ¿me haces un favor? ¿Me lees esta carta? Y me dijo, sí, claro. Y él ni se acuerda, no tiene memoria, tiene memoria de pollito. La había visto 10 veces, no me acordaba. Decía, bueno, listo. Uf, claro. Ella tiene una familia en donde el papá es el padrino. O sea, eso es un clan, una secta. Todo se hace como no sé qué y la mamá. Entonces me dice todo eso y yo le digo, es Victoria. Ok, el papá es el padrino. Y era, oye. Claro, entonces yo poder entender cosas de mi hija a través de la astrología me ha permitido. Por ejemplo, Victoria no respira en las noches, no tiene aire en la carta astral. Okay. No tiene aire, entonces yo digo, pucha, tiene que ver esto. 2, tiene a Urano en la casa 6. Entonces, Urano en la casa 6, mira, no hay una estadística porque no respira, simplemente cualquier cosa fue. Entonces, yo también poder comprender eso y entender que hay ayudas astrológicas. Ahorita estoy trabajando con los cuarzos y los ángeles. Sí. Entonces, cómo ponerle aire, hacerle un buen trígono para que ella cargue esas joyas. Claro. Nos pasamos. Pero ¿por qué no? También. A veces toca. Y acabas de decir algo muy importante. Cuando dices este consejo a los papás, yo le digo, ustedes programan a sus hijos. Exacto. Entonces, constantemente, yo la embarré mucho y entonces ahora estoy desembarrándola. Tranquila. Y entonces estoy como, Victoria me dice, ronqué mamá, y yo, no, respiraste perfecto toda la noche. ¡Ay, claro! De verdad, y yo no había dormido de escucharla roncar. Pero empiezo a decirle, no, tú tienes salud, no, respira súper bien, no, tú puedes, ¿no? Sí. Porque normalmente los papás, eres un mentiroso, no puedes con él. Digo, no, al revés, hay que incentivar lo otro. Yo siento que es muy importante de papá poder entender la carta astral. Yo creo que
Si es una base, es la carta astral. Es comprender qué hay ahí, dónde está. Muchos papás me llegan y yo inmediatamente veo la carta astral y digo, no, con razón. Entonces me llega la mamá escorpiona, el papá es muy fuerte y es bravo y es violento, y entonces el papá, Aries. Y yo, pues, obvio, ¿no? Entonces yo miro la carta astral y yo, Marte en primera casa. Entonces, claro, viene esa, y el niño es rebelde y es grosero, y yo, pues es que ahí están las predisposiciones y estamos nosotros listos a activarlas, ¿no? Entonces uno sí puede mitigar, Sí, claro. uno sí puede mitigar esos efectos, uno sí puede hacer que esos efectos tomen un rango positivo dentro del proceso de los hijos. Por otro lado, comprender que estos niños algún día van a ser un adulto. Sí, total. Uno no puede criar a un niño creyendo que siempre va a ser chiquito. De acuerdo. Entonces hay que ayudarlos a madurar. Madurar significa poderse hacer cargo de sí mismos según la edad que tienen. Poder madurar, ser libres. Cuando un niño no se puede hacer cargo de sí mismo, está condenado a otra persona. En cambio, la libertad, esa libertad se la doy yo enseñándoles a hacerse cargo de sí mismo, ¿no? De eso. Y no tener nada de expectativas. Yo no tengo ni expectativas ni con Julieta ni con Víctor. Ay, que hagan lo que quieran. Aprender a no poner las expectativas en otros, ¿cierto? Sí. Porque es impredecible lo que el otro vaya a hacer, y mi paz y mi tranquilidad no pueden estar llevadas por eso. Entonces uno también debe liberar a los hijos de esas expectativas sí. que uno tiene tan grandes, ¿no? Sobre ellos, y no querer que no les pase. Tengo una muchacha ahorita de 26 años con una depresión muy fuerte, y la depresión en la adultez es porque no me dejaron sentirme afligida en la niñez. Me solucionaron todo, me dieron todo, me hicieron todo. Entonces parte, por ejemplo, de Juli, que hemos hecho con su proceso en este tiempo, es decirle, ve y coges un bus y te vas para el colegio. Claro. Tiene 16 años. Y eso lo ha madurado más que cualquier otra cosa, Claro. porque ha tenido que hacerse cargo, tal, pero no, los llevamos, los ponemos, les traemos, les hacemos. A Victoria me dice, mamá, tú ya puedes, hazlo. No, tú ya puedes, hazlo. Claro. Y otra cosa que es muy importante, hay que ponerlos a ayudar. Sí. Tráeme tal cosa, ayúdame con esto, organiza esto, porque no queremos que hagan nada y después a la adolescencia, pero ¿por qué no hacen nada? Entonces hay que ponerlos a ayudar, a limpiar, a organizar, a hacerse cargo, porque eso los ayuda a madurar mucho. Y para cerrar, una frase que quieras compartir con las personas que te van a ver, una frase, algo con lo que quieras cerrar. Yo siento que si están en búsqueda de un camino espiritual, si están buscando encontrarse con eso divino, nada mejor que lo cotidiano para hacerlo, ¿sí? Nada mejor que entender que cada acto, cada relación, cada cosa, estoy haciendo un regalo a Dios, y que ese regalo a Dios es un regalo a todos, ¿no? Como que están dentro de ese proceso. Y que si yo quiero tener ese reencuentro con lo divino, tengo que quitarme muchas armaduras que me he puesto, desnudarme realmente dentro de ese proceso, y por eso creo que es muy importante hacer trabajos psicoterapéuticos, trabajos de autoconocimiento, de todo eso, que para mí fue lo primero. O sea, yo creo que de esto llevo 23 años, creo que 18 años pasé haciendo trabajos psicoemocionales, esto, y los últimos años en realidad he podido, ya después de quitarme eso, poder tener una experiencia espiritual verdadera. Moni, muchas gracias Ay, por este mucho amor. espacio, te honro, te bendigo y agradezco de todo corazón que hayas dicho sí a este espacio. Le damos las gracias a todos los que nos ven, esperamos que sigan compartiendo con nosotros esto de salir del closet espiritual y nos vemos en el siguiente episodio.